Hola, buenas tardes compañeros y asesora. Mi nombre es Erika Vanessa Ramírez Rodríguez, con número de matrícula 2202-4443. Actualmente me encuentro cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional B2, con mi asesora educativa Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El día de hoy, 24 de abril de 2025, procederé a presentarles el reto 5, que lleva por nombre ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Espero sea de su agrado. Para entrar con la elaboración del presente reto, se nos solicita el analizar dos casos didácticos, de los cuales debemos de contestar dos interrogantes. Para ello, el caso número 1 menciona lo siguiente. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde se resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto al caso anteriormente estudiado, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Considero que el Estado mexicano es responsable de numerosas transgresiones de los derechos humanos, que están garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en pactos internacionales tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es miembro. Esto respecto a que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos promueve la libertad de pensamiento y expresión, destacando que Ana, al entregar folletos con citas bíblicas, estaba ejerciendo su derecho de forma pacífica. Adicional a ello, la intervención del policía al quitarle los folletos y arrestarla representa una limitación arbitraria y desmedida de su derecho a expresarse libremente. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad personal, prohibiendo así la detención arbitraria, contemplando que la detención de Ana no se basó en una justificación legal válida, dado que la entrega de panfletos no constituye un delito ni altera el orden público. Igualmente, su incomunicación en la patrulla durante 3 horas y la falta de justificación en la detención prolongada se traducen en una privación arbitraria de la libertad. No obstante, el artículo número 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos asegura el derecho a la integridad personal, el cual no se respetó debido a que Ana sufrió en la barandilla, siendo esto un trato degradante, hecho que atentó contra su derecho a ser tratada con dignidad humana. Por otro lado, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana garantizan el acceso a un recurso accesible y efectivo ante las autoridades competentes para salvaguardar los derechos que han sido violentados, detallando así que la omisión de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en iniciar procedimientos, así como la declaración de incompetencia por parte de la omisión de la Justicia Federal en asegurar el acceso a la justicia, resultó en la desprotección de Ana. Finalmente, el Estado mexicano tiene el deber de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Esto de conformidad con el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo número 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, haciendo énfasis en que las acciones y omisiones de los agentes del Estado, tales como la policía, el personal de la barandilla y las autoridades judiciales y administrativas, implicaron una responsabilidad directa del Estado en relación con las transgresiones de los derechos de Ana. Continuando con el planteamiento número 2, este expresa lo siguiente. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de las 18 horas a las 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública,
donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al igual que el primer caso analizado, la interrogante es la misma. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Y yo estimo que efectivamente el Estado mexicano tiene la responsabilidad en el caso mencionado, dado que las acciones de las autoridades infringieron en varios derechos humanos fundamentales que están protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto en base a que el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad personal, prohibiendo así la detención arbitraria, contemplando que la detención de Andrés por 36 horas se justificó en un decreto que no tuvo en cuenta las circunstancias particulares de las personas en situación de vulnerabilidad, como aquellas sin un domicilio, lo cual representó una medida desproporcionada y discriminatoria. Adicional a ello, el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen la prohibición de la discriminación, detallando que Andrés fue objeto de un trato despectivo y discriminatorio a causa de su situación de calle, lo cual se evidenció en el comunicado emitido por las autoridades. Asimismo, la normativa aplicada no incluyó excepciones ni medidas diferenciadas para individuos en condiciones de vulnerabilidad, como las que carecen de hogar. Por otro lado, el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos asegura el derecho a la integridad personal, así como prohibir los tratos crueles, inhumanos o degradantes, mencionando que la publicación de la fotografía de Andrés en redes sociales con comentarios despectivos fue un trato humillante que atentó contra su dignidad. De igual manera, el artículo 11 de la Convención Americana establece la protección de derecho a la vida privada y al honor, donde podemos señalar que la difusión de la fotografía de Andrés sin su consentimiento junto con comentarios despectivos transgredió su derecho a la privacidad y sometió su integridad personal al escrutinio y la burla pública. No obstante, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos asegura un medio accesible y eficaz para salvaguardar derechos esenciales, considerando que la presentación de la situación ante las jurisdicciones militar y civil, sin una respuesta apropiada, evidencia una falta de cumplimiento por parte del Estado en ofrecer acceso a la justicia. Finalmente, la normativa que impuso el aislamiento forzoso y determinó castigos excesivos no tomó en cuenta las circunstancias del individuo en situación de vulnerabilidad, del mismo modo que usó el encarcelamiento como alternativa a la sanción económica, sin un fundamento claro en el contexto de los derechos humanos, sobrepasando las atribuciones de las autoridades municipales, infringiendo así los criterios internacionales de proporcionalidad y necesidad. De manera de conclusión, me gustaría mencionar que la responsabilidad del Estado mexicano en relación con las violaciones a los derechos humanos es crucial para garantizar la protección de la dignidad humana y fortalecer el Estado de Derecho. Esto debido a que implica no solamente la reparación de daño a las víctimas, sino también la prevención de futuras violaciones y la promoción de una cultura de respeto a los derechos fundamentales. Por otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, como marco jurídico internacional, refuerza este compromiso estableciendo estándares que los estados deben de cumplir, aunque es importante señalar que el reconocimiento y la aceptación de la responsabilidad en casos de violaciones aseguran que el Estado cumpla con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, tal como lo establece el artículo número 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual es fundamental para orientar a los Estados miembros, como México, en la adopción de políticas y métodos que salvaguarden los derechos humanos. Por mi parte, eso sería todo. Agradezco mucho su atención.